Y con estas palabras hoy quiero empezar. Pero lo voy a decir en otro idioma para que me entiendas. Lo diremos en hebreo. Así me vas a entender mejor. Amén. Y tienen poder. Estas palabras, créete lo que tienen poder. Dice Bereshit Elohim Hawashamari Airish. Y significa, en el principio, Él creó los cielos y la tierra. Y todo empezó aquí. Y si tú y yo hoy estamos en este lugar, no se debe a ninguna casualidad. Se debe ¿a qué? A la perfecta voluntad del Padre. Él nos ha permitido estar aquí, pues vamos a aprovechar este tiempo. No lo perdamos, que queda muy poquito, iglesia. Muy poquito. Menos de lo que Cristo viene. Sí, vale, no, ya está. Es que lo apagué con la mano. Queda menos de lo que tú y yo nos pensamos. Bueno, voy a compartir algo, pero lo voy a dividir lamentablemente entre 2 o 3 semanas, ¿vale? Porque es... bueno, yo sentí en mi corazón de volver a repetir, hace tiempo compartí una enseñanza y creo que era, bueno, ya de alguna forma la dimos, pero esta semana lo sentí en mi corazón y volví a prepararlo un poco todo, cambiar alguna cosa y vamos a compartir sobre esto. Espero que abras bien tus oídos porque es algo muy importante para ti y para mí. Esto se encuentra concretamente en el libro de Hebreos capítulo 12 y versos del 4 al 9. Libro de Hebreos, Nuevo Testamento, ¿eh? Como siempre digo, que nadie busque en el Antiguo porque no lo va a encontrar. Ya sé que son libros un poco... Sabina, yo sé que usted al estudiar INSTE tiene conocimiento. El INSTE nos da conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Hay veces que, no, y no lo digo en broma, hay veces que hay gente que buscaba quizás, a ver, ¿dónde está, yo qué sé, un libro un poco así como Ageo, una cosa así, y yo sé que hay gente que buscaba en el Nuevo Testamento y no lo encontraba y tenía que ir a las referencias para, y luego cuando uno ya estudia Einstein, pues ya dice, no, claro, es que, ¿no? Es un poco para eso. Bueno, vamos a leer libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 12, del verso 4 al 9. Se titula en mi Biblia, no sé en la tuya, supongo que también, puestos los ojos en tu pastor. No, espérate, hombre. En tu pastor verdadero Jesús, ¿o no? ¿Pero por qué me miráis así? Tu pastor es Cristo. Yo soy el pastor terrenal, pero tu pastor verdadero es Jesús. Amén. Ese es tu pastor, tu verdadero pastor, a quien tienes que acudir, que hablar y Él te va a auxiliar. Bueno, dice la palabra, porque aún, fíjate en esto porque es muy importante, es de vital importancia, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación Fernando, cuando puedas. ¿No hay pilas? ¿Vale? Así no perdemos un poco el hilo. Dice, porque aún no habéis resistido
hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, escucha bien, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjate, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y fíjate, verso 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, lo dice la Biblia, no yo, entonces sois bastardos y no hijos. Así que el que venga a Cristo, como algunos predican por ahí, con la falsa doctrina de la prosperidad y todo eso, se equivoca, como ahora veremos. Cierra tus ojos. Padre amado, Señor del cielo y de lo alto, quiero darte gracias, Señor, y quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que abras el entendimiento espiritual, Dios mío, pero sobre todo, Padre, que apartes toda piedra de tropiezo, empezando por mí, Señor. Padre, solo te pido algo, que me puedas capacitar para poder compartir tu palabra y que tú, y solamente tú, Señor, te glorifiques en este lugar. Y aún en medio, Señor, por supuesto, de la predicación, porque tú eres el verbo hecho carne, Señor. Así que te doy el lugar más prominente. Te entronamos en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Repito, por si no quedó claro. Si alguien viene a Cristo porque dice, bueno, mi vida es complicada y yo vengo al Señor para que las cosas me vayan bien y para que todo me funcione correctamente, pues siento decirte que te equivocaste. Que no es así. Que en Cristo estarás bien, gloria a Dios, por supuesto. Que tendrás paz y gozo, por supuesto. Por supuesto. Pero hay una serie de protocolos y de procesos que yo y tú debemos pasar. Y escucha, hemos leído una parte importantísima de este libro de Hebreos, del verso 4 al 9, que nos da una enseñanza tremenda. Si tú y yo no tuviéramos, y escucha esto por favor con atención, si tú y yo como hijos de Dios no tuviéramos conocimiento de cómo Dios trata a sus hijos o a los cristianos, ¿qué sucedería? Que tanto tú como yo haríamos lo que nos viniera en gana. Pero no es así. No es así. La Biblia es explícita en esto. Y en estos días vamos a hablar de 3 etapas de la disciplina del Señor. Una de ellas, y muy importante, es lo que denomina la palabra el pecado de muerte. Y el pecado de muerte no es otra cosa que la muerte física. Amén. Entonces, es una de las partes de la disciplina que el Señor tiene para sus hijos. Y lo veremos con varios pasajes del Nuevo Testamento. La Biblia nos explica que todos y cada uno de nosotros vamos a atravesar, y espero que no te sorprenda esta palabra, ahora te la voy a explicar, pero nos explica la Biblia que cada cristiano, cada hijo, cada hija de Dios, vamos a atravesar un tiempo de sufrimiento. Y cuando se refiere al sufrimiento, no es solamente y exclusivamente a nivel físico. Cuando un cristiano está atravesando un tiempo de dificultad, un tiempo de prueba, un tiempo de adversidad, un tiempo de desierto,
eso es también un sufrimiento, al igual que una enfermedad. Y se puede decir que todo sufrimiento es aquello que el ser humano no quiere atravesar. ¿Entiendes, Iglesia? Me va siguiendo. Estoy haciendo un poco, diríamos, un poco de introducción a este tema. Escucha, estamos en un mundo muy complicado, extremadamente complicado. ¿Cuántos saben que estamos rodeados de enemigos? ¿Lo sabéis? Y hace no mucho os compartí sobre quién es el príncipe de este mundo y el que hace, de qué se encarga en este tiempo, de gobernar el mundo. Por tanto, imaginaros hasta qué punto estamos en una situación compleja. Estamos rodeados de enemigos y encima el mundo está gobernado por el principal enemigo del cristianismo. Cualquier proyecto, cualquier idea que tú intentes empezar y a generar, vas a ver un choque frontal. El enemigo de alguna forma va a interponerse para que tú no empieces nada, ya sea un proyecto, ya sea un proyecto que puede ser de tipo espiritual, de tipo físico, de lo que sea, pero siempre te vas a tener que enfrentar ante la oposición. Amén. Pero escucha, cada cosa, y quiero que te quedes con esto, cada cosa que un cristiano deba enfrentar como sufrimiento, quiero darte una buena noticia. Tiene una finalidad. ¿Entiendes lo que eso significa, Iglesia? Tiene una razón de ser. Tiene un propósito. Si Dios está detrás de ese sufrimiento, tranquilo y tranquila, porque todo tiene un motivo, repito, que es lo que en ocasiones los cristianos olvidamos. Pero Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Estoy buscando trabajo hace 2 años, por ejemplo. O, bueno, no quiero entrar en más detalles, pero ya me entendéis. Hay veces que uno, pues, expresa sus quejas ante Dios, que por qué, cómo es que yo estoy en esta situación y el de al lado no, ¿por qué? Si detrás de tu situación, si detrás de tu sufrimiento está el Señor, estate tranquilo. Hay un propósito, totalmente. Amén, Iglesia. Y quiero hoy empezar el tema, lo digo, vamos a hacerlo en 3 semanas, más o menos, ¿vale? No quiero alargarme tampoco mucho, pero para que no perdáis la concentración. Hablando de una ley bíblica que sabéis que me gusta mucho enfatizarla, porque es absolutamente importante, y es la ley de la responsabilidad individual. ¿Cuántos la conocéis? Todos la conocéis, ¿no? Como ahora veremos. Y me gusta subrayarla, enfatizarla, porque la ley de la responsabilidad individual es absolutamente importantísima, muy importante. ¿Sabes cuál es la causa más común del sufrimiento, diríamos, de los seres humanos, pero también, obviamente, de los creyentes? ¿Cuál es lo más común? ¿A qué se debe fundamentalmente el sufrimiento del ser humano? ¿Qué piensas? ¿Qué más? Estamos hablando de la ley de la responsabilidad individual. ¿Sabes cuál es? Hay un término que se dice autoinducción. ¿Y qué significa? Nosotros mismos generamos lo que luego vendrá sobre mi vida. Es decir, en función, bueno, ya sabéis, para los que no saben de qué se trata esta ley, es de lo que siembres, cosecharás. Por tanto, en función de cómo yo llevo mi vida,
en función de mi mala o buena praxis, de cómo aplico yo mi vida hacia los problemas y hacia todo lo que derive la vida, así voy a recibir. ¿Entiendes? Por tanto, la autoinducción, o sea, el caso mayoritario de sufrimiento es porque nosotros actuamos de forma incorrecta en la vida. Y luego vienen sufrimientos y luego, obviamente, vienen quejas. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? No me la merezco. ¿Por qué? Muchas personas se perjudican a sí mismas. Y esa sería la palabra. Por la forma en que viven, como digo, la mala praxis. ¿Entendéis? ¿Y luego qué sucede? Que muchos de alguna forma culpabilizan al Señor. ¿Entiendes? Y la ley de la responsabilidad individual es algo muy sutil. Es decir, y ¿cómo te lo explico? Desde el hecho de tomar un café, al hecho de comprarte un vehículo, al hecho o las formas de ir a comprarte un piso, una vivienda hipotecada o irte de alquiler, el hecho de un noviazgo, el hecho de un matrimonio, todo, absolutamente todo en la vida tiene y va a tener sus consecuencias, ya sean positivas o sean negativas. De eso se trata la ley de la responsabilidad individual. Todo aquello que hagamos va a tener su repercusión. ¿Entendéis, iglesia? Absolutamente todo. Nosotros somos responsables máximos de todas y cada una de las decisiones que hayamos tomado. Solamente nosotros, nadie más. Si tú te encuentras ahora que tienes, pues qué sé yo, que tienes la hipertensión muy alta, bueno, que tienes la tensión muy alta, o que tienes la glucosa muy alta, ¿no? O los triglicéridos muy altos, ¿a qué es debido eso? Ay, Señor, es que esto, es que soy joven y esto no hay derecho. Pero vamos a ver, chico, mira, o chica, mira, realmente examina cuál es tu dieta, bebida, comida. ¿Qué es lo que comes por las noches? ¿Qué comes? ¿Te gustan aquellas pizzas de queso parmesano? De todo, ¿no? Y luego te vas a la cama como... No te miro a ti, Javier, ¿eh? Y luego te vas a la cama con un estómago que parece que un hombre está embarazado de 5 meses. Y dice, pero así no te vayas a la cama porque es que realmente vas a tener un corte de digestión. No pasa nada, estoy acostumbrado. Y claro, y eso tiene su efecto. Suben los triglicéridos, el azúcar también se dispara, en fin, grasas en la sangre. ¿Y quién es culpa? ¿De Dios? ¿Qué es culpa? ¿De tu mujer o de tus hijos? No, hombre, es culpa tuya, que te gusta la buena comida y no sabes o no tienes equilibrio, ¿verdad? Y todo tiene sus consecuencias, absolutamente todo. Todo. Por eso es la ley de la responsabilidad individual, porque esa responsabilidad es tuya, no es de nadie más, como veremos, es tuya, absolutamente tuya. ¿Entiendes, iglesia? Y tú eres el único responsable, absolutamente tú. ¿Puedes leer, por favor? Bueno, no sé si le puedes pasar el micro, por favor. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Habéis escuchado? Es una ley completamente inexorable. Todo lo que el hombre siembre, o la mujer, el hombre va a recoger.
va a cosechar. Es la ley de la responsabilidad individual. Luego no busques otras cosas. En una ocasión, un agricultor que tenía muchas tierras le preguntó a su esposa: oye, ¿y han salido las sandías? Y su esposa le dijo: ¿tú has sembrado sandías? No, yo no. ¿Ah, tú no? No, yo pensaba que tú o que los trabajadores habían sembrado sandías. No. Nadie sembró sandías. Entonces, ¿por qué esperas a que salgan sandías? ¿De quién es la responsabilidad? Muchas veces la responsabilidad nuestra la traspasamos a la familia, a los hijos, a tu mujer, a tu esposo, a alguien quizás de la iglesia, pero eres tú quien debes sembrar tus propias sandías. Eres tú quien debes ocuparte de sembrar bien en tu vida para que tu familia tenga prosperidad, gozo y paz en el nombre de Jesús. Eres tú. No podemos culpabilizar a nadie más. Si las cosas te van mal, es porque habrás sembrado mal. No busques luego que salga una sandía, porque no la has sembrado. Amén, iglesia. Y de la misma forma, mucha gente dice: Señor, ¿por qué no bendices mi negocio? ¿Por qué no bendices mi matrimonio? ¿Por qué no bendices a mi familia? ¿Por qué no bendices? Lavando la pila, ¿no? ¿Por qué no bendices mi situación o mi problema? Y Dios te dice: ¿pero tú qué has sembrado para que yo te bendiga tu vida, tu matrimonio, tu noviazgo, tu trabajo, tu casa o tu familia? ¿Qué has sembrado tú para el reino? ¿Qué has sembrado? ¿Qué has sembrado? Si a la mínima te has apartado de mí, si a la mínima de cambio has dejado de asistir donde debías asistir, donde es una obligación que asistas a nivel espiritual, que es aquí, en el templo. ¿Entiendes? Y mucha gente quiere ser bendecida. Mucha gente quiere cosechar cosas que no ha sembrado. Y luego, como realmente estoy descontento o descontenta, lo primero que hago es rebelarme contra Dios. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Y discúlpame por la expresión, no seamos tan sinvergüenzas. Dios no tiene culpa de nada. Dios no se va a alejar nunca de ti. Eres tú y soy yo el que nos alejamos de Dios. Dios desea y quiere que te vayan bien las cosas. ¿Dónde está Jesús? Ahora mismo, a la diestra del Padre, en su ministerio intercesor. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado. Sí. ¿Por dónde iba? A ver si podéis cambiar las pilas. Lorena, ¿no hay ninguna pila? ¿Sí? Puedes... disculpad. Y como decía, muchas personas quieren de alguna forma pues cosechar pues cosas que no han sembrado. Lo malo del caso, como digo, es que mucha gente culpabiliza a Dios cuando Dios no tiene culpa ninguna. No tiene culpa ninguna. Está ahí. Aquí. Amén. Él no tiene culpa ninguna. La culpa es tuya y es mía.
hay una ley de la responsabilidad individual. Y escucha, quiero que entiendas algo muy a la perfección. El mal o el bien que tú siembres lo vas a volver a recibir de forma directamente proporcional en tu vida. ¿Entiendes lo que eso significa? Por eso siempre digo, cuidado con, por ejemplo, con la crítica. Cuidado con criticar a un hermano, una hermana, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley de la responsabilidad individual. Tanto el bien como el mal, en su proporción exacta, es lo que vas a cosechar. ¿Entiendes? Y eso es importante que lo entendamos. Importante. Dios es tan justo. Escucha, Dios es tan justo que si yo siembro mal, cuando vaya a cosechar, no voy a cosechar más de lo que yo sembré. No, en su justa medida. Pero claro, esa justa medida a mí me va a parecer mucho, porque es un sufrimiento que yo no quiero pasar. Y el que tenga oídos que oiga. Amén. ¿Me seguís hasta aquí? No hace mucho hicieron, y quiero que aquí por favor abras un poco tus oídos porque es algo importante que quiero que entiendas. No hace mucho que hicieron un estudio conjunto a nivel científico entre el mundo de la psicología y los ginecólogos. Bueno, el mundo de la ginecología, ¿vale? Sobre el tema que de alguna forma, claro, directamente, pues afecta a los hombres, la disfunción eréctil. ¿Vale? No quiero entrar en detalles, sabéis todo lo que es. Sí, ¿no? Bien, pues ese estudio, de alguna forma, el resultado final de ese estudio es que más del 90% de los hombres que en su edad media padecían de esa disfunción eréctil es porque en su juventud habían abusado de mujeres. Hola. ¿Y eso qué es? Un problema espiritual. Voy a decirte algo. No sé si tú sabes algo. ¿Sabías que la palabra, la Santa Biblia, no habla jamás de problemas mentales? ¿Lo sabías? Habla de problemas espirituales, no mentales. Por eso siempre yo aconsejo nunca llevar a tus hijos a un psicólogo secular. Si quieres llevarlo, llévalo a un psicólogo cristiano que hay. Mira, no sé si puedes leer, por favor, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Escuchad esto, por favor. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Como digo, mientras lo busca Tony, 12.2. Sí, 12.2. No hay problemas, según la Biblia, mentales. Hay problemas espirituales. Por favor, ¿puedes leerlo? ¿No va? ¿Puedes, por favor? Estamos mal ahí con los micros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora, por favor, Filipenses 4:8. Sé que no estaba preparado, pero tened un poco de paciencia, ¿de acuerdo? Filipenses 4:8. Repito, según la Biblia, no hay problemas mentales, hay problemas espirituales, que os quede claro. No hay problemas mentales, hay problemas espirituales. ¿Puedes leerlo, por favor? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, por tanto, hemos escogido únicamente 2 versículos que nos llevan al, al concepto de una vida mental saludable. Y según estos 2 versículos que hemos leído, es transformar la mente y alinear los pensamientos según el corazón y la palabra de Dios. ¿Veis qué fácil? Por tanto, si yo voy a un psicólogo que no es cristiano, la pregunta es, ¿va a alinear mis pensamientos? Según dice, o a transformar mi mente según la palabra de Dios y el corazón de Dios. No. ¿Sabéis cómo actúan los cristianos seculares? Pues muy sencillo. Los psicólogos seculares actúan de la siguiente manera. Actúan diciendo, es su profesión, y la conozco muy bien, lo que ellos fomentan es la capacidad humana para poder superar el problema o la transición que tú estás atravesando, con lo cual te está dando lugar al egoísmo, a decir, yo puedo, yo soy capaz, yo tengo fuerza, yo estoy capacitado, más que Dios. No, perdona, no te aconsejo que lleves jamás a tus hijos a un cristiano, a un psicólogo secular, sino a un psicólogo, Dios amado, psicólogo cristiano. Amén. Él tendrá su justa medida, él sabrá cómo poder gestionar los problemas tuyos o de tu familia, pero bajo la luz de la Escritura. Porque no habla la palabra, repito, en ninguna parte de problemas mentales, sino espirituales. Por eso el Señor, de forma muy fácil, en su ministerio terrenal, ¿os acordáis? Le traían gente pues con problemas, y él ¿qué hacía? ¿Os acordáis? Muchas veces imponía o no manos, oraba, y no hacía falta ni gritar mucho. Solamente con una palabra de él, sal fuera, ya salía y ya está. Es muy sencillo. Por tanto, Iglesia, como digo, es muy importante esta ley de la responsabilidad individual. De lo que siembres, cosecharás. De lo que tú siembres, va a llegar un tiempo que vas a cosechar. Y digo esto de los ginecólogos y del mundo bueno, en este caso, ¿no? de la psicología, porque, ¿veis? Los varones que sembraron mal en su tiempo, aprovechándose de mujeres, cuando llega el tiempo que debe llegar, ¿qué es lo que cosechan? Ese problema. Y uno va al psicólogo y dice, bueno, esto es un problema de psicología, de mentalidad, habrá que tomar estas pastillas, voy a darle tantas terapias, voy a hablar con esta persona, tantas sesiones, vamos a intentar infundir aliento. No, perdona, no me hagas con tonterías. La palabra es clara y explícita. Hay problemas espirituales y no mentales. Porque la mente, ¿qué forma parte? ¿Del cuerpo, del alma o del espíritu? Del alma. ¿Entendéis? Así que el que tenga oídos, que oiga. Escucha, antes de que el Señor creara al ser humano, decretó algo muy importante, que es, ¿cuántos conocen el libre albedrío? ¿A qué se refiere el libre albedrío? Libre albedrío, ¿a qué se refiere? A una libre, diríamos, entre comillas, a una libertad de acción, ¿no? Todo ser humano tiene una libertad de acción, tanto si eres joven como si no eres tan joven, pero cuando tú ya tienes un raciocinio, cuando tú tienes una capacidad para actuar, que es cuando realmente los cristianos evangélicos ya bautizamos a partir de aquí, cuando un muchacho o una muchacha tiene esa capacidad de raciocinio, de poder decidir, ¿no? ¿Entendéis, Iglesia? Pues a partir de ahí es cuando una persona tiene la capacidad de poder saber lo que está bien, lo que está mal, si debe
seguir por un camino, por otro, si quiere seguir a Cristo o no, si quiere tirar pues por un camino, en fin, ilícito o lícito en la vida, cada uno sabrá, ¿no? Y eso es el libre albedrío, la capacidad que el Señor nos da de poder decidir qué camino tomar y sobre todo el camino espiritual, obviamente, ¿no? Que es el que nos lleva a la salvación. Escucha, voy a decirte algo en esta mañana, mira, para que entiendas la importancia de las leyes. A ver, ¿cuántos saben que hay leyes no humanas, leyes que pertenecen a la ciencia? ¿Cuántos lo sabéis? Hay mucho. Sabéis que hay leyes, ¿no?, que corresponden a la ciencia. Ahora veremos, un momentito. Pero también hay leyes, como hemos dicho, la primera de ellas, la ley de la responsabilidad individual, que pertenecen al mundo, ¿está ahí? Al mundo espiritual. Al mundo espiritual, ¿no? ¿Sí o no? Y tanto unas como otras son inmutables. Escucha, las leyes de la física, no, por favor, no, dejad. Hay tropiezo hoy, es igual, dejadlo, no pasa nada. A ver, leyes de física, por favor, un poco de atención para que entendáis esto. Leyes de la física. Bueno, sabéis que hay la física convencional y la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, la física convencional es la que mide los tiempos y las mediciones, las medidas reales de lo que vivimos, en las dimensiones normales. Y la física cuántica mide los experimentos realmente en partículas. ¿Me seguís? No distrayeros, por favor, no os distraigáis, porque es que si no perdemos el hilo, ¿vale? Te voy a preguntar a ti, Cristian, hombre, ¿qué es la física cuántica? No, es broma. Escuchad, ¿me entendéis? ¿Sí? Si yo voy por un camino y me voy dirigiendo hacia un acantilado y yo voy caminando y sigo y no me paro, que me voy a romper la crisma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una ley física, no de la física cuántica, de la física convencional, que dice: todo objeto que sea más pesado que el aire va a ser atraído hacia el centro de la Tierra. Por tanto, me voy a matar, ¿no? Y pregunto, ¿esas leyes se pueden cambiar? No. ¿Esas leyes se pueden alterar? No. ¿Esas leyes son inexorables? Sí. ¿Son inmutables? Sí, porque es lo que hay así. Dios ha creado. Yo sé que alguien puede pensar, pero este pastor se pega unos rollos con la física cuántica. Escucha, es que quiero que entiendas algo. Es que tanto una ley física como otra ley física espiritual han sido creadas por Dios. Dios ha dado la capacidad intelectual y progresiva para que el ser humano pueda desarrollarse a nivel científico. ¿Entiendes? Y todo es un permitir de Dios. Y eso no lo podemos obviar. Si hay ahora una vacuna que dentro de poco, gracias a Dios, van a sacar para según qué tipos de cáncer, ¿qué creéis? ¿Que es por la capacidad humana? No, es porque Dios, de alguna manera, ha capacitado a los científicos para que lo hagan. ¿Entiendes? Por eso quiero enfatizar tanto en esto. Tanto una ley como otra son creadas por Dios. Por Dios. Y las leyes espirituales tampoco se pueden transgredir. ¿Entendéis? No puedo hacer un evangelio a mi manera. Esto me interesa, esto no me interesa. La ley de la responsabilidad individual, de lo que siembres cosecharás, pues yo luego no puedo de alguna forma enfadarme o rebelarme contra Dios, porque si yo he sembrado algo, ese algo es lo que voy a cosechar. Y la culpa es estrictamente mía. ¿Entendéis, iglesia?
Y como digo, todas las leyes, tanto físicas como no físicas, escuchad, la Biblia, la palabra, nos habla concretamente de unas leyes que no podemos pasar por alto, que esas leyes son leyes físicas, pero que realmente repercuten a la vida espiritual. ¿Habéis escuchado alguna vez la ley de la primera y segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía? ¿Sabéis lo que es todo eso? Pues todo eso fundamenta el hecho de que la Biblia es real. Todo eso fundamenta de que los hallazgos arqueológicos, según la palabra, son reales. ¿Qué es la ley de la entropía? Pues que todo objeto, ya sea físico o con vida o sin vida, tiene un desgaste. ¿Entiendes? Igual que la tierra tiene un desgaste. Y todo eso fundamenta la veracidad de la Biblia. ¿Entiendes, Iglesia? Por tanto, Iglesia, las leyes espirituales no se pueden transgredir. No puedo hacer un evangelio a mi manera. No puedo hacer cosas mal y luego esperar cosas buenas. Jamás. Y quiero decirte algo en esta mañana, porque vas a través de eso a conseguir un equilibrio emocional y espiritual. No le eches la culpa a nadie de lo que te pasa a ti. No le eches la culpa a nadie. ¿Cuántas veces he escuchado cosas? ¿Cuántas veces? Cuando tratas a gente, por ejemplo, con temas de sanidad interior o con problemas personales, es que mi padre o es que mi madre me enseñaron tal cosa, es que mi padre era una mala persona, era delincuente y claro, yo aprendí eso de mi padre. Es que mi madre y yo hago lo mismo que ella. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy culpabilizando mi mala vida, mi mala praxis a mi madre o a mi padre. Estáis aburridos ya, ¿no? Me da la sensación que sí. Bueno, yo si estáis aburridos lo dejamos aquí y ya otra semana. Lo que no quiero es que os desconcentréis, porque si no, no. Yo sé que el que no tiene hambre no come, el que no tiene sed no bebe, el que está desconcentrado no come de nada, porque está como pensando, bueno, este tipo cuándo va a acabar, porque me está poniendo una cabeza como un bombo. Yo lo entiendo, pero no hay problema, os lo digo de verdad. 5 minutos más, ¿queréis que siga? 10, bueno, 8. Va, ni tú ni yo, 8 minutos. ¿Entiendes? No culpabilices a nadie, por favor. A nadie. A nadie. Hay personas que dicen, yo me he separado 2 veces, he padecido un par de divorcios, o 3, y te dicen, es que todos los hombres son iguales. Porque conociste a un par de hombres, ¿todos van a ser iguales que aquellos? No, hombre. Las personas que culpabilizan a otras de su mala vida, de lo que han sembrado mal, es que no han entendido realmente cuál es el verdadero significado de esta ley espiritual. De lo que siembres, cosecharás. ¿Entiendes, Iglesia? Cada uno en su justa medida. ¿Puedes leer, por favor, y vamos acabando, Ezequiel capítulo 18, verso 20? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sabes qué significa qué quiere decir este versículo? ¿Lo habéis escuchado? Nunca te atrevas a echar, lo digo porque primero he echado yo la semilla y he visto que alguno estaba distraído. Vale, ahora vamos con el versículo bíblico, ¿vale?
Nunca eches la culpa a tus padres. No, es que mi padre, es que mi madre, es que... No, está en la palabra, hemos escogido un versículo que es concreto. Nunca eches la culpa a tus padres. No, es que yo no tuve un buen ejemplo de mi padre. Perdona, hemos dicho antes que a partir de cuando una criatura tiene el uso de razón, no significa que sea mayor de edad. Cuando tenga el uso de razón, ya es su responsabilidad. Es, como digo antes, una autoinducción. Es el responsable de sus actos y de sus hechos. Por tanto, si un hijo ha tenido el mal ejemplo de su padre o de su madre, él ha tenido la posibilidad de seguir ese mal ejemplo o de seguir otro ejemplo más positivo. Y si sigue ese mal ejemplo, ¿la culpa de quién es? ¿Del padre o de la madre o del hijo? Del hijo. Del hijo. ¿Y sabéis lo que sucede en estos casos? Hay una amargura extrema en el corazón de los padres, porque ven como los hijos están siguiendo de alguna forma esa mala forma de sembrar en la vida. Y eso produce amargura. Y eso lo que está produciendo, ¿sabes qué es concretamente? Pues es no tener paz, no tener gozo, no vivir un presente con felicidad y armonía en Cristo Jesús, sino en preocupación. Una vez escuché, creo que lo expliqué, un testimonio en Estados Unidos de una pareja que asistían a una iglesia y que el pastor los estaba ministrando. Ellos tenían una hija que se casó muy mal. Estaba muy maltratada en todos los niveles. Hacía 5 años que estaba siendo maltratada. Y la mujer aquella contaba al marido: hace 5 años que yo perdí a mi mujer. Estaba totalmente desconectada, solamente sufriendo por nuestra hija. No teníamos conversaciones, no teníamos intimidad, no había nada. La había perdido completamente. ¿Entiendes? Y de eso se trata. Ella se autoculpabilizó por el hecho de que su hija estaba sufriendo una serie de consecuencias negativas y estaba preocupada en exceso. Escucha, descansa en el Señor. Solamente tienes algo que hacer: orar por tus hijos, orar por ellos y pedir a Dios que tenga misericordia. Es decir, la ley de la responsabilidad individual. Siembra, y siembra bien, porque vas a cosechar bien. ¿Entiendes? Yo era una persona que realmente no quería saber nada del Evangelio. Al contrario, muy al contrario, muy al contrario. Yo me violentaba mucho cuando me hablaban del Evangelio y de ir a la iglesia y de ir al culto. Pero yo entendí el por qué me ponía de esa manera. Porque yo, cuando vine a los pies de Cristo, no estaba influenciado por demonios, no. Estaba algo peor, ¿no? Muy peor. Bien. No te cargues por los demás. Sabes que los demás, bíblicamente hablando, los ajenos a ti, es tu familia, tus hijos, tu marido, tu esposa. Tu vida es única, exclusiva. Sí, miradme de esta manera, ¿sí? Quiero que me miréis así. O sea, ¿por qué? Porque si yo me preocupo en exceso y me autoinduzco una responsabilidad que no me corresponde, me estoy amargando mi vida. ¿Entiendes? Y mi salvación está en peligro, porque si yo no tengo paz, no tengo gozo, no tengo alegría, no tengo estabilidad emocional o espiritual, mi salvación está en peligro. ¿Entendés? Es lo que quiere mi enemigo. Pero si yo entiendo las cosas en la paz del Señor, con la mente de Cristo, entenderé que lo único que está en mis manos no es tanto preocuparme por ellos, ¿sí? Hacerle bien y orar por ellos. ¿Entiendes, iglesia? Y eso forma parte de la ley de la responsabilidad individual, el hecho de que entendamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por eso os he explicado las leyes físicas, que pertenecen a la Biblia, la entropía, la termodinámica, todo eso. ¿Por qué? Porque entendáis que no podemos alterar ninguna ley física, pero las leyes espirituales que están en la palabra no son menos que las leyes físicas. Son leyes de Dios, establecidas por Él, y no podemos transgredirlas, no podemos cambiarlas, no podemos alterarlas. ¿Entendéis?
Y si dice la palabra, de lo que tú siembres, vas luego, en su tiempo, a cosechar. Créetelo, que esto es palabra de Dios. Y lo he vivido. Amén. Así que mucho cuidado. Hoy hemos hecho esta introducción sobre el tema de esta ley de la responsabilidad individual. Lo dejamos aquí. Amén. Y ya la semana siguiente, la otra, seguiremos con este estudio del libro de Hebreos. Amén, iglesia. Venga, muchas gracias.